Bien, amigos televidentes, muy buenas noches a su programa Telenoche. Como estamos aquí siempre de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche, compartiendo con usted noticias nacionales e internacionales, temas de actualidad. En esta ocasión, como todos los martes, José Lalú no está con nosotros, está en sus actividades del Congreso. Waldy Tavera nos acompaña. Bueno, y hoy debuta con nosotros nuestra hermana Carolina Rodríguez. La bella Carolina Rodríguez, que siempre está con nosotros en lo que es la parte de producción. Hoy está compartiendo con nosotros este espacio y es un placer para nosotros que Carolina esté. Un crossover Carolina que tanto la mencionamos, claro. Y allá me la pueden ver, la bella Carolina Rodríguez. Bueno, un honor compartir con ustedes tanto detrás como frente a las cámaras. Qué bien, Wardy. Nosotros arrancamos con usted y su noticia. Mira, mi noticia es que se ha producido un gran cambio en el proceso migratorio en Estados Unidos. A partir de ahora no podrán ser admisibles a Estados Unidos las mujeres que van simple y llanamente a dar a luz. A partir de ahí no serán admisibles. Y hay quienes iban y se les permitían, porque yo entendía que era un proceso cuando faltaban 6 meses. O había gente que se quedaba. No iba, daba a luz, le cargaba a su muchacho, ese ciudadano americano, y venía para acá. Pero muchas veces esa cuenta quedaba en el hospital. Y los que reciben ayudas no podrán pedir a su familiar, quedan automáticamente. O sea, si tú estás recibiendo ayuda, se supone que tú... Si has recibido ayuda en los últimos años. Si ¿quién ha recibido ayuda? El que está aquí. El que está allá. No, el que está allá. El que está recibiendo ayuda del gobierno no puede pedirle a quien esté en la República Dominicana. Es beneficiario de alguno de los programas que le dan a las personas que no llegan a cierto ingreso. Lo que pasa es que se supone, claro, que si tú estás pidiendo a alguien, tú tienes las condiciones para mantener ese alguien. Claro. Y en dado caso de que tú estés recibiendo ayuda, se supone que tú no tienes las condiciones para... No, imagino que lo que se presume es que esa persona que tal vez va a estar en la misma condición que la persona que le va a servir de patrocinador. Igualmente, ellos han decidido, va a haber muchos dominicanos que van a perder la residencia, en razón de que si se puede probar cualquier situación de haber mentido en todo el proceso, algún documento falso o alterado, pierde inmediatamente. O sea, yo tengo 5 años en Estados Unidos y yo entré con una visa porque yo me casé con un matrimonio arreglado. O sea, yo mentí. Exacto. Entonces, ahí tengo problemas. Te cancelan la visa y vuelve para acá. ¿Y qué va a pasar en el caso, de las personas que tienen residencia pero no residen en Estados Unidos, pero que hacen múltiples entradas para que se le vaya hay un proceso especial para eso y tienen que pagar unos impuestos, porque ellos entienden que la labor que tú has hecho fuera de los Estados Unidos es una labor productiva. Y por último, va a afectar también a los diplomáticos que tienen pareja gay o lesbiana. Que siempre diplomáticos. Se le permitía a los diplomáticos de otras naciones que tenía su pareja acompañar al diplomático, claro, en la condición es su pareja. Sí, en condición de visa diplomática. El tema de la sentencia, y por eso era el tema de la discusión entre los organismos internacionales y el Estado Dominicano. Mi preocupación es la siguiente: si nosotros no aclaramos bien esa situación, auguro que dentro de 10 o 12 años, cuando esos muchachos que están ahí y esos señores que están regularizándose, la tendencia de reproducción en Haití es de 5 a 6 ciudadanos por pareja. En el caso de República Dominicana estamos en 3.5. Esa diferencia, cuando ustedes la miden, vamos a ver si podemos planificar la República Dominicana con una población con la que no tenemos seguridad hasta dónde va a llegar. Cualquier planificación de políticas públicas tiene como eje fundamental a cuántas personas le voy a dar servicio. Porque el Estado es para dar servicio. Claro que el Estado tiene que planificarse, y el Estado tiene que planificarse en función de la población. Y esa es una gran tarea que parte de su desarrollo. El subdesarrollo no se planifica. Carolina Rodríguez, su noticia. Bueno, yo quiero hablar un poco, para dar una actualización, sobre la cifra de víctimas mortales producto del terremoto y posterior tsunami que ocurrió en la isla de Celebes en Indonesia. Como ya habíamos hablado ayer, como habíamos visto en un reporte y ustedes lo comentaron ayer noche, esta cifra podía ir en aumento y en efecto ya suman más de 1.200 las víctimas mortales porque se han ido encontrando cadáveres bajo los escombros de edificios y casas, múltiples infraestructuras colapsadas, y por supuesto también han surgido las historias
tristes, pero que cuentan algo heroico, como es el caso de un controlador aéreo de apenas 21 años, que se quedó durante el terremoto en la torre de control hasta que un avión que él le estaba dando indicaciones para el despegue lo hiciera. Cuenta el artículo que cuando él estaba hablando con el piloto desde la torre de control, inició el terremoto y sus compañeros, que también estaban asistiendo a otros vuelos, salieron desfavoridos atendiendo a las medidas del lugar que tenían que salir, y él decidió quedarse hasta que el avión despegara y ya estuvieran en un área segura, que no estuvieran sobre tierra. Automáticamente el avión despegó, el edificio de 4 pisos en el que él estaba colapsó y él se arrojó por la ventana desde un 4º piso, adquiriendo múltiples fracturas y posteriormente falleció en un hospital. Esa es una de las tantas historias heroicas que se escuchan en lamentables situaciones como estas. Una tragedia que recuerda el tsunami del 2004 que ocurrió en la misma Indonesia, donde murieron cientos, decenas de miles de personas. 250.000 personas. Así murieron. Carolina, hay un tema ahí dentro que es muy importante. Tú sabes que siempre se ha dicho, los organismos de seguridad van reportando la gente que está desaparecida, y de acuerdo a cómo va la gente desaparecida, van apareciendo cadáveres y entonces las cifras van aumentando. ¿Qué pasa? Que Indonesia es un país del subdesarrollo, que no tienen estadísticas fortalecidas. Ustedes se fijaron cómo comenzaron con 10, comenzaron con 20. Ayer era una estadística de 850, ya en la tarde eran 1000 y algo. Ustedes verán cómo esa cifra llega a los 2000. Claro. Es normal que llegue a los 2000, porque miren qué pasa. El otro fue de 9.1, el epicentro, y provocó olas inmensas, que fue una catástrofe en general. Este es de 7.5, 7.1. Sin embargo, la ola no se esperaba en la magnitud en que ha sucedido. Ahí no hay control del proceso, no lo hay. Entonces, por tanto, todavía uno no puede pronosticar ni siquiera decir cuánto van a ser las víctimas, porque van a seguir apareciendo. Y sobre todo que en las áreas afectadas, muchas de ellas son áreas remotas, claro. Y no tan solo nos circunscribimos a las víctimas mortales, sino a las personas que han quedado sin hogar, que necesitan agua, que necesitan alimentos, que necesitan techo. Ya las autoridades han tenido inclusive que recurrir a medidas un poco drásticas para evitar los disturbios de personas que quieren saquear algunos comercios que quedaron en pie, porque la gente se empieza a desesperar conforme pasan las horas y quieren tener alguna solución o alguna salida a la situación que están pasando. Bueno, miren, mi noticia va, Waldi, en tema de la energía, con el tema de Punta Catalina. Porque en el día de ayer, Rubén Bichara ofreció unas declaraciones muy importantes sobre Punta Catalina, los costos, y sobre todo lo que Punta Catalina desplazaría, que desplazaría alrededor de 500 millones de dólares de energía que no son competitivas. ¿Por qué no son competitivas? Porque son producidas a partir de alto costo. ¿Entiendes, Waldi? Tienen una repercusión muy drástica. Porque aquí se establece un precio promedio. Claro, pero hay una situación, nosotros ya se hablaba de que solamente el 38% de la energía del país dependía de combustibles fósiles. De combustibles fósiles elevados, porque hay otros combustibles fósiles que no son caros. Entonces, el tema ahora es de que la República Dominicana en el presupuesto tiene alrededor de 40.000 millones de pesos, Waldi, de subsidio a la energía eléctrica todavía. O sea, nosotros todavía, aparte de lo que estamos tomando prestado como país para gasto y política social, eso incluye también el subsidio eléctrico y es altamente costoso. Ojalá que con Punta Catalina podamos ir mejorando las condiciones para que la República Dominicana el costo del subsidio sea cero, porque si vamos a incorporar energía barata producida a carbón y ya tenemos energía en AES producida a gas natural y otra eólica y otra hidráulica, es importante para la República Dominicana que nosotros dediquemos 40.000 millones de pesos a otros temas de la agenda nacional que tanto nos preocupan. Y entonces esa será, por eso yo siempre abogué mucho por el tema de Punta Catalina, y ojalá las próximas energías y de generación que se instalen en el país tengan otro nivel de combustible, o sea, que sea carbón, que sea gas natural, claro, energía renovable. Y tenemos el ejemplo del parque eólico Los Cocos allá en la zona sur. Así es, y la hidroeléctrica. Sí. Bueno, señores, vamos a una pausa con el personaje del día y entonces luego retornamos para seguir aquí en Planta comentando.
Creemos en la grandeza de los negocios. Esa grandeza que nace de las personas con grandes propósitos. Propósitos que se convierten en su motor de impulso cada día y que los mantiene siempre abiertos. Abiertos a crecer, a competir, abiertos a los cambios, a las oportunidades, a darle con todo, a nuevos socios, a que les den la mano, abiertos a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento, para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Todo comienza con nosotros. Tropigas, el gas de los dominicanos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener a mano linternas de batería, fósforos y estar atentos a los boletines de las autoridades de emergencia. EGI, líder en energía limpia. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. La India celebra hoy un aniversario más del nacimiento de Mahatma Gandhi, el cual es considerado allí el padre de la patria y la figura central del movimiento independentista. Esto por su lucha pacífica frente al colonialismo británico. Su nombre completo es Mohandas Karamchand Gandhi. Nació el 2 de octubre de 1869 en un poblado ubicado en el actual estado de Gujarat. Desde muy joven se identificó con los sectores independentistas que luchaban contra el dominio británico, convirtiéndose ya en la década de los 1930 en la figura central de ese movimiento. Una vez que se consiguió la independencia india, Gandhi trató de reformar la sociedad de ese país, empezando por integrar a las castas más bajas, o sea, las personas que eran esclavas o parias o bárbaros, y también por desarrollar las zonas rurales, lo cual le fue muy difícil. Paradójicamente, Mahatma Gandhi fue asesinado en enero de 1948 por Nathuram Godse, un ultranacionalista de derecha que estaba molesto por el llamado de Gandhi a la convivencia pacífica entre hindúes y musulmanes. Por ser el principal promotor del pacifismo, Naciones Unidas acordó celebrar cada 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche. Bueno, después de ese gran reportaje,
el personaje del día. Hoy se celebra, hoy día 2 de octubre, el Día Internacional de la No Violencia. El Día Internacional de la No Violencia fue a partir del año 2007, Naciones Unidas instauró en todo el mundo entero el día 2 de octubre como el día de Mahatma Gandhi, que es el día de la no violencia, como existe el día de Mandela. Señores, Gandhi, quien fue un gran pacifista, sí, hizo una revolución contra Inglaterra, totalmente una desobediencia civil, y demostró que se puede luchar y no hay necesariamente por temas que llegar a la violencia. Y este hombre, con una paciencia, un abogado con muchísima educación, logró liberar su pueblo de Inglaterra sin tirarle un plomazo, sin lograr un derrame de sangre, simple y llanamente desobediencia civil. Así es. Hoy, 2 de octubre, Mahatma Gandhi hubiese cumplido 149 años, 148 años. Y precisamente por eso se eligió ese día como el Día de la No Violencia. Mahatma Gandhi, en su tiempo, decimos, o sea, estamos hablando de una persona que nació a finales del año 1800 del siglo XIX. Y lo matan en 1948. Sí, fue un innovador en referencia a los tipos de protesta. Fue la primera persona sobre la cual, por lo menos yo he leído, de que instauró la huelga de hambre. Así es. Un método pacífico en el que él por decirlo, se autoflagelaba como forma de protestar contra algo. Y ese es un método que a través del tiempo ha sido tomado, ha sido emulado, ha sido practicado por miles de personas a nivel mundial. Y miren que no estamos en época de redes sociales, sino que fue un comportamiento pacífico de protesta que se viralizó. Eso, entre muchas otras cosas, porque Mahatma Gandhi también era un abanderado de la alimentación saludable, que aquí en Telenoche se habla mucho, vegetariano, porque él decía que cuando tú vas al médico, tú estás condenando a tu cuerpo, porque todo lo que nosotros consumimos puede ser la medicina para nuestro cuerpo, y eso también es un método de alimentación que miles de personas siguen a nivel mundial. O sea que no tan solo por las prácticas pacifistas que hacía, él era cuidadoso con su cuerpo y también lo hacía por cuidado a otros seres vivos. Así que hay muchísimo que aprender sobre Mahatma Gandhi, y es bueno que un día como hoy si usted no tiene un libro sobre Mahatma Gandhi, es muy fácil googlearlo, claro, y aprender mucho sobre él también. Pero una de sus partes positivas fue que defendió los derechos humanos. Sí. Y coincide en 1948 su asesinato con la declaración de derechos humanos. Pero es algo paradójico, de que murió de una manera violenta. Sí, violenta por un fanático. Un fanático religioso. Mire una cosa, la India, que es un gran país y que una de las grandes debilidades que en ese proceso de independencia también se divide Pakistán. Sí. Mahatma Gandhi, hay que recordar que Inglaterra fue la potencia, después del Imperio Romano, todo lo que se diga, el mundo ha tenido una gran potencia, fue el Imperio Romano. Y hasta el año 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial termina, Inglaterra queda devastada, porque hay dos países que ganan la guerra de manera contundente. Rusia, que es el primer país que entra a Alemania, y entonces Winston Churchill es quien enfrenta desde el principio a Adolf Hitler. Desde septiembre de 1939, cuando él invade a Polonia, Inglaterra le declaró la guerra a Alemania, y entonces Inglaterra, que había sido un imperio, porque esa es una de las grandes ventajas, de la gran ventaja que tiene la liberación de la India. Sin una Inglaterra que se debilita peleando frente a Alemania, la libertad de la India no hubiese sido posible, porque la guerra, la Segunda Guerra Mundial, debilitó tanto a Inglaterra que Estados Unidos, que había sido colonia de Inglaterra y que se liberó en el 1776, es quien se convierte en imperio en el mundo. Porque mientras Rusia y Inglaterra peleaban con Alemania, Estados Unidos tenía una economía de guerra que le favorecía su crecimiento económico. Y entonces eso también permitió que la India fuera liberada. Pero el método de Gandhi en medio de guerra, hay que alabarlo, porque Inglaterra no tenía otro método que no era la invasión y la guerra, y le demostró de cómo construir la paz. Y sobre eso, tanto Nelson Mandela como Mahatma Gandhi tienen 2 días en el calendario internacional por su labor y por su obra, que es muy importante. Yo quiero resaltar quizá esta coincidencia histórica. Mahatma Gandhi, que defendía los derechos humanos de sus compatriotas en la India, lo asesinan en enero de 1948. Así es. Y el 10 de enero de ese mismo año, 1948, 11 meses después,
se produce la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el mismo año que un gran pacifista, que un defensor de los derechos humanos es asesinado, en ese mismo año se comprometen todas las naciones a respetar determinados derechos que era de lo que él defendía y por lo que había estado luchando. Nación Unida es la más expresión de la paz, José siempre lo ha expresado. Y ahí también hay otra cosa, hay que reconocer que por primera vez se entiende la necesidad de que los estados no solamente son un territorio que coincidan en términos de idioma, sino que la parte religiosa es fundamental en la fundación de un estado. Claro, la religión es uno de los ejes transversales del liderazgo responsable. Señores, vamos a una pausa y en breve seguimos analizando la encuesta Gallup y la opinión de la gente sobre el gobierno del presidente Danilo Medina. Vamos a una pausa y en breve retornamos. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura, para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 29 y 30 de septiembre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener a mano linternas de batería, fósforos y estar atentos a los boletines de las autoridades de emergencia. EGI, líder en energía limpia. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Bajo el lema Impulsando la innovación en las MIPYMES y emprendedores, regresa la Semana MIPYMES 2018, el evento más importante de apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores de la República Dominicana. En la Semana MIPYMES 2018 encontrarás múltiples soluciones gratuitas para el crecimiento de tu negocio, elaboración de páginas web, diseño de línea gráfica,
tarjetas de presentación, creación de etiquetas para productos, diseño de perfiles en redes sociales, geolocalización de tu negocio, capacitaciones, asesoría empresarial, encuentro de negocios, solicitudes de financiamientos y mucho más. Te esperamos del 17 al 21 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta. Más información en www.semanamipymes.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. Bien, de regreso aquí a su programa Telenoche. Bueno, Waldi, la encuesta Gallup sigue dando de qué hablar en la República Dominicana. En el día de ayer su publicación fue básicamente sobre los posibles candidatos a la presidencia de la República Dominicana para el año 2020, en base a la preferencia y cómo el orden, digamos, se va organizando, cómo se va perfilando, quienes van sacando la cabeza hacia ese proceso, porque eso es tendencia. Entonces siempre la encuestadora utiliza el método también de medir la popularidad del gobierno, que en este caso me parece un tema, otro empate técnico en quienes creen que le dan aceptación al gobierno del presidente Danilo Medina y quienes no le dan una buena aceptación. Estamos hablando de 47 puntos 47.8 a 45. Dice entonces, que aprueba la gestión. Aprueba la gestión. 45.3 dice que no la aprueba. Entonces, con el margen de error que hay, obviamente es un empate técnico. Es un empate técnico, porque hay un empate técnico. Ahora, hay que notar, el presidente decía en la entrevista que Yana le hizo, no sé si ustedes recordaban, que él decía, bueno, que venimos de un 90. Es que venimos de un 90. O sea, en el 2014 eran 87 puntos y tal. Venimos y llegó un momento hasta 90, 80 y algo. Entonces el presidente decía, no, es que venimos de ese espacio. Tan solo en febrero del 2017 tenía 62.7 en la misma encuesta Gallup. Bueno, hay quienes también dicen del gobierno, y se ha dicho también de que el gobierno tiene un 60. Yo escuchaba el otro día a Holguín decir que tenía un 60. Obviamente hay muchísima gente que va a cuestionar el tema de las encuestas y el tema de los datos. Pero la encuesta Gallup, que ha tenido también un proceso de credibilidad, yo no pienso que sea un número tampoco tan malo, porque es un tema de polarización, y en la medida en que el presidente de la República todavía la gente lo vea con un tema de posibilidad hacia el modelo de marzo, todavía la gente va a tener un prejuicio de campaña electoral. Entiendo yo, Waldi, ¿me está entendiendo? Y también los escenarios van cambiando conforme la agenda nacional lo va estableciendo, porque tan solo los actos de corrupción que se han ventilado en la opinión pública tienen un impacto en la opinión que la gente tiene. Y también recuerden que la encuesta Gallup en ocasiones anteriores, además de medir la favorabilidad, la valoración de las personas, de los ciudadanos sobre el gobierno, hacía una parte sobre la valoración del presidente Danilo Medina aparte. O sea que también habría que ver esos datos. Sí, pero eso es normal cuando un gobierno esté terminando, Por eso yo en un momento determinado yo pienso que en el caso de que el presidente diga en marzo, yo no voy, sí va a subir. Eso es lo que yo entiendo. Porque ya ahí la gente no lo ve como un modelo de competencia. Y eso que dice Carolina, que es vital, los temas de escándalo de corrupción que se han producido, o que se han ventilado en los medios de comunicación y en la justicia. Además, agrégale que el gobierno viene en el mes pasado de una crisis del sector eléctrico que tú no la puedes quitar. Claro. Entonces, con muchísimos apagones, con muchos problemas. Sin embargo, cuando se mide la popularidad del gobierno, noten que la popularidad en la zona rural, un 57%. ¿Por qué tiene un 57 en la zona rural? El efecto de la visita sorpresa, siempre ha sido positivo. En los peores momentos del gobierno, en sus peores momentos, Danilo ha tenido número por encima del 50, gracias a ese contacto con la gente de mucha cercanía. Y gracias a esos números que se tienen también en esa media, Claro, sin lugar a la duda. Obviamente el gobierno también tiene que replantearse una estrategia, porque estabilizarse por encima del 50. Esa tendrá que ser una estrategia del gobierno, porque cuando los gobiernos bajan por debajo del 50, tiene mecanismo, ya entra en una fase peligrosa. ¿Por qué entra en una fase peligrosa? Porque tú estás por debajo de la mitad más uno, que fue la que te dio el voto. Tú sacaste ¿cuánto? Un 63%. Entonces, se supone que ese votante que votó por ti, ni ese votante te está apoyando en la misma magnitud. Entonces tendrá el gobierno que buscar una estrategia para poder recuperar
ese porcentaje que confió y en votó. términos de región, a mí me llama la atención que la región sur le da una aceptación de un 48.6%, mientras en el este eso baja al 26.3%. O sea, como el este, que se presume que tiene la mayor condiciones de calidad de vida porque está el turismo, mayores ingresos, termina en esas condiciones. Es que al contrario, hay provincias pobres en es que hay mucha carencia. Porque recuerden que si estamos hablando de un polo turístico, eso no es la región completa tampoco. Nosotros discutíamos aquí el tema del turismo con respecto a la distribución de la riqueza. Y el turismo es una locomotora de impuestos que los recursos no se distribuyen de manera equitativa. Y Higüey aparece entre las provincias más pobres del país, Higüey como tal. Solamente del este, la Romana es que tiene un índice de superación, pero tanto San Pedro como el Ceibo, como Higüey, han reducido su calidad de vida con respecto a lo que tiene que ver entre las provincias que tenían mejores estadísticas, Waldi. Entonces eso no necesariamente, la locomotora del turismo logra que esos pueblos tengan riqueza de manera individual. Pero, no lo logra. Sí, igual decía. No, que me iba a referir a eso mismo que decías anteriormente, de que esos números por debajo del 50% deben ser atendidos, por supuesto, para saber cuál es la estrategia. Y precisamente para eso, esa es una de las aplicaciones de las encuestas. Tú ves el panorama para tú decidir qué es lo que tú vas a hacer, cómo te están percibiendo aquí y allá, y tal vez para darte cuenta a qué áreas tú debes de ponerle más atención, porque no es simplemente, ok, yo voy a trazar una estrategia para que mejore la opinión que se tiene sobre mí o sobre lo que estamos haciendo. No, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hace falta para que esa percepción mejore. Y entonces saber los temas vulnerables que a la gente no le agrada, claro. Que siempre es el tema de la seguridad. La gente le preocupa el tema de la seguridad, la gente le preocupa el tema de corrupción, la gente, ¿cuáles temas le preocupan? Bueno, en función de esos temas que a la gente le preocupan, cómo tratar de armar la estrategia que cambien esa percepción. Pero mire, yo comparo la encuesta que salió ayer sobre las preferencias y simpatías electorales con esta encuesta y veo lo siguiente. Mientras la suma de la intención del voto de los precandidatos del PLD te suma un 47%, la suma de toda la oposición te llega a un 25%. Sin embargo, más del 50%, o sea, el 45% de los ciudadanos que están inconformes con la gestión de Danilo Medina y del PLD no están identificados con un cambio de la gestión que tiene que asumirla en la oposición. Sí, pero la baja calidad que se percibe de los servicios públicos y de la gestión gubernamental no está siendo aprovechada. No lo encarna un líder. No lo encarna ni siquiera la oposición en su conjunto. Y entonces, cuando vemos la gran abstención que nos dio la encuesta de ayer, te dice a ti, bueno, si tengo una gran abstención de ciudadanos que no prefieren un 37%, el promedio de la abstención en República Dominicana, la abstención electoral, porque esto aquí hay que verlo, de lo que dijeron que van a votar. O sea, aquí no se trata del universo. Eso es de lo que dicen que votan. Acuérdense que estamos a un año de eso. Sí, a un año, pero lo que lo estoy dando, como decía Carolina, es una foto de un año, de a un año de escoger candidato. Así es. Porque dentro de 12 meses, en octubre del año próximo, es la época de celebrar las primarias internas de los partidos que lo van a hacer por primaria para escoger sus candidatos para las elecciones que se van a celebrar 15 y 18 meses después. Cómo tú te ves ahora y cómo tú te quieres ver en el futuro. Pero, eso es para tú plantearte la visión de donde quieres. Yo digo una cosa, miren, nosotros analizamos ayer la situación de Miguel Vargas y José decía, no, es que ya muchos PRDistas ven al PLD como aliado del PRD. Y entonces no ven a Miguel solo como candidato, lo veía preocupante porque era un 15 que decía que él debía ser candidato y un 86 decía que no, o sea que no estaba en eso. Y el Partido Reformista con una crisis prácticamente de identidad, que la gente no sabía ni quién era su candidato, y Ángel Locual, que en el 2007 salió de ese partido, aparece en las encuestas del Partido Reformista, la gente opinaba. Él advirtió que bueno, dice que yo dejé eso, yo no estoy en actividades partidarias. Entonces, lo otro que hay que ver es que el PLD, Waldi, es un partido con mayoría mecánica. ¿Qué es un partido con mayoría mecánica? Un partido con mayoría mecánica es que tanto su militancia como en su padrón, como en los procesos anteriores, conserva más del 50+1. Viene ganando las últimas 6 elecciones con más del 50%
más uno, porque no es curioso. Acuérdate de la Alianza Rosada. Aquí hubo una alianza, PRD, Partido Reformista, el viejo PRD, cuando el PRD era el PRD. Aquí hubo una alianza y en ambos casos, 2007, en las elecciones de medio término del 10, todo eso, lo que ha sucedido, 2008-2010, el PLD ha ganado con más del 50+1. Ahora, ¿cuál es el tema del PLD? El tema del PLD es la controversia que se le ha presentado, pero nadie cuestiona su base electoral. No hay dado ninguna encuesta reflejado que el PLD ha tenido un descenso en su base electoral como partido. Bueno, el problema es que Galo ahora no midió los partidos como tal, y eso quizá le queda a uno una pata, sí, la brecha. Una pata coja de la mesa. Hay que ver si se siguen publicando más resultados, porque los de hoy son muy diferentes a los de ayer. Bueno, de todas maneras, lo que hay ahí es un empate técnico. Vamos a ver qué pasará en el futuro y cómo el gobierno recompone esa estrategia para mejorar su dato por encima del 50%. Nosotros pausamos y en breve retornamos con más comentarios aquí en Telenoche. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Ser los mejores. ¿Qué significa? Para nosotros, lo mejor es el trabajo de todos juntos, de nuestros municipios, nuestro recurso humano. Lo mejor es calidad en el servicio y transparencia. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este mantiene el primer lugar en el sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal, y es porque hacemos y damos lo mejor. Ayuntamiento de Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gustan todo y me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda tu belleza, me abre los brazos de que. República Dominicana lo tiene todo. Bajo el lema Impulsando la Innovación en las MIPYMES y Emprendedores, regresa la Semana MIPYMES 2018, el evento más importante de apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas y emprendedores de la República Dominicana. En la Semana MIPYMES 2018 encontrarás múltiples soluciones gratuitas para el crecimiento de tu negocio, elaboración de páginas web, diseño de línea gráfica, tarjetas de presentación, creación de etiquetas para productos, diseño de perfiles en redes sociales, geolocalización de tu negocio, capacitaciones, asesoría empresarial, encuentro de negocios, solicitudes de financiamientos y mucho más. Te esperamos del 17 al 21 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta. Más información en www.semanamipymes.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué harías si te ganas $1.000.000? $1.000.000. Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100,000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000. Banreservas, el banco de los dominicanos. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya.
Para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Sling TV. Regreso aquí a su programa Telenoche. Bueno, Waldi, hoy día 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, en la República Dominicana se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura con propósito. ¿Cuál es el propósito? Sustituir jueces que ya han cumplido por un tema de edad y de tiempo. Sí. Hay jueces, por ejemplo, como es el caso de Víctor Gómez Berger. Víctor Gómez Berger que cumplió de edad, ¿verdad? Sí. Porque lo que la ley establece de que no se puede elegir antes de la edad, que creo que son 75 años, pero lo puede cumplir una vez está electo, o sea, sí, puede salir con más edad. Y el otro tema es que como Consejo Nacional de la Magistratura también tiene la garantía de poder evaluar, por ejemplo, los jueces del Tribunal Constitucional, o evaluar cualquier organismo que pertenece y que depende del Consejo Nacional de la Magistratura, y llámese, sustituir jueces y evaluar los organismos, o evaluar de manera individual a los jueces. En este caso, Milton Rey Guevara. En este caso también Mariano Germán Mejía, ¿qué se llama? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces todo eso está sobre la mesa. Y en el caso de Gómez Berger creo que también cumplió el tiempo de 6 años, porque le daban diferentes cantidades de años a diferentes grupos de jueces porque deben ser sustituidos en 3 grupos. Entonces Gómez Berger tiene las dos cosas, el límite de edad que son 75 años más los 6 años que ya cumplió desde su institución. Pero uno de los... De las cosas que se han dado en este Consejo de la Magistratura es que una serie de jueces que ya están organizados en el Sindicato de Jueces de la República Dominicana o la asociación están objetando que uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, o sea, uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia permanezca como miembro del Consejo de la Magistratura porque ellos invocan de que no es un juez de carrera, que es el magistrado Fran Soto. Entonces, ellos al invocar esto están generando una situación conflictiva en torno al Consejo. Ellos señalan, bueno, es que los jueces de carrera no estamos representados en el Consejo. Y por tanto, eso no le permite una elección de más jueces de carrera. Ellos entienden eso. Ellos lo ven como una cuota de poder para que más jueces de carrera vayan al que la propia ley orgánica establece que tiene que haber un porcentaje de jueces que son de carrera. Pero no le dice que tiene que estar representado de manera proporcional en los demás órganos de que forma parte. Y ahí entonces hay dos vertientes, uno que señalan que los jueces de carrera deben estar representados y otro que señalan que los jueces son todos iguales, que la única condición de la carrera es la preservación de determinados derechos y la garantía de permanencia en el puesto, no la representación en términos orgánicos. Y he oído las dos vertientes y por eso cumplo con el deber de decírselo a nuestros televidentes. Mira, Waldi, yo pienso, y Carolina, y amigos televidentes, una cosa fundamental que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que analizar. Nosotros somos el tercer país con más personas detenidas o en prisión que están todavía bajo medida preventiva. O sea, que no tienen una penalidad. Somos el tercer país y entonces la media en América Latina es como un 45 y a veces un 50. Hay muchos países atrasados, incluso países desarrollados como Argentina y Uruguay. ¿Qué pasa con eso? Que cuando usted tiene una cárcel que se habla de por cada 100.000, 40, en la República Dominicana ya eso se rebosó, llega casi al 70. Nosotros tenemos hacinamientos en la cárcel del país. Y hay mucha gente que que tienen medidas preventivas y entonces no tienen juicio definitivo. Y eso es lo que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que analizar de forma administrativa con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene que seguir tomando medidas más drásticas. Y yo digo, si no tienen la llave para eso, buscar mecanismos en el Congreso. Porque aquí hay una serie de abogados, igual de abogados, me perdona, con una serie de tecnicismos jurídicos que reenvían los casos 500 veces. 500 veces y los casos no tienen sentencia definitiva. Y nosotros entonces, mientras otros países están cerrando cárceles porque no le dan beneficio, nosotros estamos en la obligación de abrir más. Porque lo que decimos es que necesitamos más presos. No, lo que pasa es que tú te fijas en la parte, y la sociedad, en la parte de las personas que están privadas de libertad, que eso son la privación de un derecho fundamental y genera una serie de situaciones muy
muy conflictiva alrededor de las familias y que forman parte del que está privado de libertad. Pero aquí el cúmulo de expedientes en la jurisdicción civil, en la comercial, en la jurisdicción laboral, son tremendas, incluyendo en la propia jurisdicción del Tribunal Constitucional. Entonces tú te encuentras, cuando tú revisas las sentencias, que un proceso que entró en el Tribunal Constitucional en el año 2012, 2013, está saliendo ahora. Y tú dices, oh, pero a veces sentencia que ya no tiene sentido su aplicación, porque estamos hablando que al tribunal... como que está esperando visa, entonces. Exacto. Y peor aún. Pero que en el caso del Tribunal Constitucional y de estos tribunales, de estas altas cortes, tú estás hablando en gran medida de derechos fundamentales, como lo que se trabaja en el Tribunal Constitucional. En el interior del país la situación es más compleja. Y yo te lo hablo en esa parte porque un proceso civil, un proceso comercial, retrasa la vida económica de una comunidad, de una persona, de la comunidad y de esa sociedad. Entonces, el que tiene un conflicto económico no invierte, restringe mucho su inversión. Y eso va a afectar el movimiento económico. Tiene una parte tan directa en la parte económica que el andamiaje jurídico, la seguridad jurídica es una base fundamental para la inversión extranjera. Un país que no respete sus leyes, que tenga una declaración tan severa como la que hizo el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia el otro día, que dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, dijo, no se cumplen. Y yo lo sigo diciendo, ese Consejo Nacional de la Magistratura tiene que reunirse para eso y decir cuáles son las sentencias, porque el Tribunal Constitucional tiene una secretaría para darle seguimiento a la sentencia. Entonces, tiene un organismo que le da seguimiento, una secretaría. Entonces, por ejemplo, si ese organismo, Carolina, emite una sentencia sobre portuaria, un ejemplo, Víctor, que no es el caso, y entonces Víctor Gómez Casanova, mi amigo Víctor Gómez Casanova, no cumple esa sentencia por alguna razón, bueno, el tribunal tiene que llamarlo, entiendo yo, a ese funcionario, digo yo, porque es una sentencia definitiva. Una idea, yo estoy diciendo, no es el caso, pero que él diga que en la República Dominicana hay muchísimas sentencias, que ese tribunal dicta y no se cumplen. Bueno, es y estamos, hablando de un órgano superior. Sí, total. Pero ese es un comportamiento que sabemos que se replica en muchas partes de la justicia dominicana y también en áreas que no son de la justicia dominicana. Y nos referimos al régimen de consecuencias. O sea, tú emites una sentencia, pero, ok, ¿por qué no se cumple? O sea, ¿cuál es la sanción que podría venir de que eso no se cumpla y que no se le dé seguimiento? Señores, que es algo tan sencillo como el ejemplo que siempre José pone aquí del hoyito que se arma en la calle y que no se le hace caso y que no se le hace caso y se vuelve grandote, ahí se dañan vehículos, ocurren accidentes, no hay un régimen de consecuencias. Ese tipo de cosas se extrapola a todas las áreas. Y este es un ejemplo. Yo te voy a dar un dato. El día que comentamos esa declaración del magistrado Milton Rey Guevara, en la mesa salieron a reducir así rápidamente 2 o 3 sentencias que no se cumplen. Hay una sentencia que le dice al Ministerio Público, usted no puede hacer contar procesos que no tienen la autoridad de la cosa juzgada en la solicitud de certificación de no antecedente penal, porque el antecedente penal tiene que estar previamente establecido por una sentencia de un juez. Pero la Procuraduría decide no aplicarla. Y hablo del principal ejecutor de las decisiones de los tribunales, que es la Procuraduría General de la República, de manera general o por apoyo para la aplicación cuando son de interés privado. ¿Para qué igual? El AMET, para decirte, sobre la AMET y la remolcación del remolque de los vehículos, el Tribunal Constitucional llegó inclusive a establecer hasta un procedimiento en su sentencia, en sus motivaciones, que quizás no sea parte de su competencia, pero lo hizo. Y eso tampoco se cumple, y se cumple en la cara de todos nosotros. Y los jueces que no acatan las decisiones del Tribunal Constitucional como un antecedente obligatorio para todo el mundo. Alcaldes que fueron y solicitaron al Tribunal Constitucional que anularan sentencias a las que ellos tuvieron condenados y lo benefició el Tribunal Constitucional, y hoy dicen que esas sentencias hay que ver cómo se aplican y si son legales o no. O sea, fíjate cómo en un país, en cualquier otro país del mundo, el presidente de un Tribunal Constitucional, que aquí se discutió mucho si valía la pena o no tener un Tribunal Constitucional, yo soy de lo que creo que mi país tiene demasiadas instituciones públicas para un país pobre y pequeño,
y una burocracia ineficiente, incluyendo la del servicio judicial. No quita competitividad. Pero miren una cosa, un funcionario público que es un funcionario del Estado, que administra el Estado, que el Estado le paga un sueldo para que no solo la cumpla, sino para que ejecute un proceso. Y se supone que un órgano como ese, que es superior, porque la Constitución está por encima de los jueces, pero después de la Constitución están los jueces, incluso las sentencias del Tribunal Constitucional tienen características de ley, ¿verdad? Entonces, si usted le llega una sentencia y usted es un funcionario, usted está obligado por ley a ejecutar esa sentencia, porque usted es funcionario, usted no trabaja en el sector privado, usted es un guardián del Estado. Entonces, ese tribunal, ese consejo que está reunido, el Consejo Nacional de la Magistratura, más que evaluar independientemente a Mariano, a Milton, a cualquier juez de eso, lo que tiene que llevarse a la mente es qué está pasando con la aplicación de la política judicial en la República Dominicana. Y si esas políticas no van bien, bueno, pues al terremoto y cambien. Y esos son retos que se suman a las cuestiones de presupuesto y de régimen de consecuencias que tiene por delante cada uno de los tribunales. Pero yo te voy a decir, mira, hay este razonamiento. La ley que no se aplica es una ley muerta. Sí. La sentencia que no se aplica, que no se cumple, es un papel inútil. Entonces, frente a todo eso, cuando usted lo que está emitiendo decisiones y ordenando cosas que nadie cumple, su propia labor, su propia gestión, como dice Carolina, que señala lo que cuesta y todo eso, entonces usted tiene un gasto innecesario en un país. Ojalá que cambiemos el concepto de que la Constitución es un pedazo de papel. Que cambiemos ese concepto y que ejecutemos bien la política judicial. Señores, vamos mañana a una pausa larga y mañana miércoles José Lalú estará aquí con cada uno de ustedes. Muy buenas noches.